Algunos sectores han querido criticar al Ministerio de Educación por la emisión de la Orden Departamental 33/2019, que establece la necesidad de la búsqueda de la equidad de género en el sector educación. Un sector importantísimo para la sociedad dominicana, pero además definido por el gobierno como el lugar en donde se está haciendo una revolución en términos educativos, tanto por la inversión pública como el empeño que se está poniendo en todos los sectores de la educación para mejorar la calidad, el rendimiento y para ser el ejemplo de por dónde debe ir la sociedad dominicana. Esta orden departamental ha sido inmediatamente atacada por sectores de conservadores y grupos evangélicos, y tanto también de la Iglesia Católica también, porque sí. Ahí el obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masaya, también ha dicho que es el más militante. Exactamente, que eso es un atentado en contra de la familia. Óyeme, yo honestamente uno no sabe al final qué concepto es que se tiene. Habría de familia, que ver qué él piensa que es la familia. Pero de todos modos, el propósito de la equidad, aunque se le coloque que sea de género, es un propósito noble y positivo. Aquí las mujeres en el ámbito de la política han luchado y han conseguido que se establezca el % de candidaturas mínimo para mujeres en las posiciones electivas. Y en el sector educación, que es un sector que, por cierto, ha tenido una feminización importante en los últimos años. La mayor parte de son estudiantes mujeres, pero además, pese a la discriminación que ha habido en el empleo público, la mujer en la educación ha sido sumamente relevante y en el empleo público y en el privado también. Sin embargo, solo hay que ir a la graduación de cualquier universidad y usted verá que no solo en número las muchachas, las hembras son mayoría, sino que regularmente los mejores lauros académicos son de mujeres. Los alcanzan las mujeres. Y es una realidad que no se puede obviar, que no se puede ignorar. Algo importante, esto ha despertado, ¿verdad?, los demonios de todas las personas conservadoras que tienen derecho a pensar como quieran. Pero hay muchas manipulaciones. Primera manipulación, dicen, quieren imponer la ideología de género. Tal cosa no existe. Tú sabes que en el lenguaje hay una sutileza en las luchas ideológicas o de derecho o sectores políticos o sectores sociales. Y hay uno que estigmatiza al otro con unos apellidos que no son tales. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Si una persona simpatiza con el gobierno de Cuba, cuando estaba Fidel Castro, por ejemplo, en poder, o Raúl, siempre decía Castro, porque como que el apellido, como que el castrismo. Si era pro ese gobierno, decía Fidel, como que lo hacía más familiar, ¿tú ves? Es algo así, ¿tú entiendes? Entonces, de igual manera, si una persona que no simpatiza con las democracias occidentales, siempre dice capitalismo, ese un sesgo que hay, decir. Y del otro lado, si es que no quiere saber de los gobiernos de izquierda, dicen, del lenguaje, dicen que no, ya ni es tan sutil, dicen, no, porque esos son o dictaduras, llaman, o son populistas, o son izquierdosos, qué sé yo. Entonces en esto, fíjate, de que tú ves a alguien que diga ideología de género, ya tú sabes por dónde va. Lo otro es que hablan de que se quiere imponer una dictadura. No hay tal cosa. Lo que se quiere es precisamente desterrar unas costumbres que sí proceden de épocas dictatoriales, en que a una parte tan importante de la sociedad como son las mujeres, y en este caso mujeres en condición de niñas, que son la mayoría que van a los estudios, se le tenga a menos. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo ya hace varios años, que demostró cómo había un sesgo para que las niñas no se fueran por las ciencias duras. La iban como desestimulando en la escuela. Y en eso se habla de la brecha digital, por ejemplo, de género.
Porque casi siempre dice, pero ¿y por qué tú quieres estudiar tal cosa? Eso es de los muchachos, tú debes estudiar como determinando unos roles y unas predisposiciones. Entonces, este paso que ha dado el Ministerio de Educación es muy importante porque se comenzará a trabajar para ir eliminando todo ese concepto de discriminación, de unos roles predeterminados, de que si es niña es esto, si varón es esto, pero además, todas esas persecuciones y estigma que hay en el caso de las orientaciones sexuales de las personas, y que los niños y niñas comiencen a ver que hay personas de todo tipo y que por eso no tienen que ser discriminadas. Como tú dices, los roles, que la mujer está destinada a la cocina y el macho a la afuera, al trabajo, a proveer. No, y no ver como un trabajo lo que se hace también en el hogar. Que la mujer está destinada a la procreación exclusivamente. Es un concepto de la Edad Media hacia atrás. Todo eso tiene efectos inmediatos cuando se mantiene en el nivel educativo, en el programa de la educación. Fíjate, hoy nosotros publicamos en Acento un artículo de Juan Tomás Tavares sobre una investigación acerca de los niveles de aprendizaje entre los estudiantes del sector público de la República Dominicana versus los estudiantes del sector privado. Es decir, la captación de información, la asimilación, el aprendizaje en los estudiantes del sector privado es mucho mayor que el aprendizaje, que la inteligencia o que la capacidad, el desarrollo de los que estudian en escuelas públicas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy marcada entre aquellos que estudian en escuelas públicas versus los que estudian en escuelas privadas. Los que van a escuelas privadas tienen niveles económicos que pueden solventar, por ejemplo, cursos para formarse en otros idiomas, que lo de la escuela pública no lo pueden Reforzamientos. tener. Reforzamiento. Tienen capacidad para tener personas que le apoyen en el reforzamiento de las materias que reciben. Tienen capacidad para asistir a otras escuelas como música, para asistir a danza, para asistir a otro tipo de formación. Tienen acceso a internet en sus casas, tienen acceso a libros en sus casas, aparte de las bibliotecas públicas. ¿Por qué? Porque el acceso al libro inmediato en la casa es un factor importante también en la formación. Todos esos son elementos que cuando uno los analiza se da cuenta de que hay unas diferencias sociales que son determinantes al momento de evaluar la capacidad de captación de uno versus la capacidad de captación del otro. Educación pública versus educación privada. Y eso incluso llega hasta el nivel superior. Los muchachos egresados de ciertas universidades tienen regularmente más oportunidades que los de otras. Porque son universidades más reconocidas, con más recursos. De hecho, hay una relación primaria social que se crea ahí que le abre puertas. Y luego está el otro elemento de carácter económico, social también, en el sentido de que los padres que tienen formación son distintos a los que no la tienen. Sí, sí, sí. En el sector en el que usted vive, si se va o no se va la energía eléctrica, es un aspecto igualmente importante para estimular el ambiente en el que usted se rodea. Porque si un sector lleno de beventina y de banca de lotería, ese no es una buena influencia. Es muy distinta que sea un sector de más silencio o que cerca haya una biblioteca o esas cosas. Entonces, estos son otros elementos por los cuales también los conservadores, los católicos y los evangélicos, algunos, porque no son todos. No todos son iguales. Algunos son partidarios, por ejemplo, de la educación sexual. Es decir, las niñas, como aquí hay una epidemia de embarazos en adolescentes, se educan, señores, en la pornografía. La escuela tiene la capacidad de formar a las niñas y a los niños, pero niños y niñas aquí se educan en la pornografía. De manera espuria, lamentablemente, mal aprenden. Prefieren que sea eso lo que ocurra y que no sea la escuela con maestros, con una educación integral en sexualidad que ofrezca taparse los ojos para no ver la realidad. Va a ocurrir todo temprano. Entonces usted dice, no, mi hijo, mi hija no hará tal cosa y no los orienta, es peor. Es peor, claro. Entonces las consecuencias son fenómenos como este que tenemos. Mortalidad
muy alta mortalidad en adolescentes embarazadas, porque no están en capacidad físicamente, pero además con unas estadísticas que están por encima de toda la región del Caribe y por encima de toda América Latina, la cantidad de jóvenes embarazadas en República Dominicana. Que además la escuela inmediatamente resultan embarazadas, las expulsa. Regularmente es así, Entonces lamentablemente. el círculo de pobreza se repite. Bueno, entonces hay que apoyar al ministerio, como ya han comenzado a emitir documentos de apoyo y declaraciones, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Y yo creo que eso puede abrir un debate porque aquí hay que desterrar mitos. Esa familia compuesta por papá, mamá, niño y que el papá trabaja en la calle y la esposa solo hacía los trabajos del hogar, eso ha quedado en el pasado. Aquí hay muchas familias, primero en que ambos trabajan fuera de la casa, en que dentro de la casa ambos también asumen tareas domésticas y también en muchas que están lideradas por uno de los dos, por la situación que sea, o padre que está con sus hijos, o madre que lidera su familia, ella sola también con sus hijos. Entonces, esos mitos hay que desterrarlos. Y hay gente de muchísimas orientaciones sexuales distintas que no son delincuentes ni nada. Y el ni Ministerio de son Educación pecadores. no hace nada ignorando esa realidad. O sea, que es un paso de avance lo que ha dado el ministerio Así y hay que apoyarlo. Hacemos una pausa. Hoy estamos ya 27 de mayo. Está concluyendo mayo y viene junio. Junio promete ser un mes especialmente activo en el quehacer de nuestros políticos y partidos. ¿Por qué, Fausto? Lo primero es que ya el grupo que está trabajando para tratar de reformar la Constitución y repostular a Danilo Medina tiene trazada como meta que en 6 semanas. O sea, estamos hablando del mes de junio, 4 semanas, y 2, como máximo 2 de julio, ellos entienden que eso estará listo ya. La reforma de la Constitución. Sí, su diseño, ellos dice que tienen sus cosas amarradas. Hay una entrevista que le hicimos al diputado Elpidio Báez, que es un vehemente reeleccionista, y él explica esas cosas. Y que ellos entienden que están seguros que van. Eso por un lado. Pero por el otro, los plazos fatales comienzan a llegar en torno a lo que ordena la ley de partidos y la ley electoral. Entonces, los partidos, por ejemplo, tienen que trabajar ahora de manera acelerada e intensa en el tema de las alianzas, que la ley de partidos reserva un 20% de candidatura para alianzas y negociaciones. ¿Qué pasa? Que como todo esto, nadie solo gana y todos quieren tener una buena participación en las municipales, que son las más cercanas, que serán en febrero. Ese 20%, por ejemplo, digamos el PLD, que es el partido más grande, ¿verdad? Y de gobierno, o el PRM, el partido más grande de oposición, tienen un 20%. Pero no es que ese 20 es tan fácil que digan los negocios con fulano, no. A cada aliado hay que darle algo, pequeño o grande. Entonces, ¿en qué nivel? Bueno, hay que ver en qué nivel se hace eso. Pero si en el de eso se hacía antes, en el último momento. Porque era más fácil. Antes era decía, no, toma, fulano. Ya no, ya es que el otro también es un 20 lo que tiene para ti. Entonces, ¿cómo se amarra todo eso? Ya. Es un rompecabezas. O sea, que este mes será especialmente activo. El 7 de junio es la fecha tope para entregar a la Junta Central Electoral los precandidatos. Esa reserva de candidaturas. No tienen necesariamente, creo que, decir nombres, pero sí tienen que decir, le entrego el 20 tal porcentaje. Mi alianza con este partido. Las candidaturas van a ser en el nivel municipal o van a ser en el nivel congresual, de este modo, y son estos partidos. Eso significa que los partidos están obligados a ponerse de acuerdo ahora. Tienen que trabajar de manera acelerada, ¿verdad? Había una idea que tienen varios partidos, que es muy bonita, sobre todo los partidos alternativos, que dicen, no, nosotros les vamos a entregar candidaturas a personas de la sociedad que sean buenas, pero eso no es tan sencillo. Una es que la gente aquí está un poco como desalentada de participar, mucha gente. Y lo único que hace es que apoya, le gusta fulano, va y vota, pero inmiscuirse, aceptar una candidatura no es tarea fácil.
Y entonces tampoco esos partidos pueden darse el lujo de esperar y esperar y esperar porque el tiempo se le viene encima. Sí, pero hay un tema, Gustavo, relacionado con eso. Una persona de la sociedad civil o del mundo intelectual y profesional con nombre y todo, independientemente no tiene posibilidad porque está el tema de hasta dónde tú puedes invertir en hacer una campaña. No, por eso sería... ¿De dónde sale el sería dinero? Que gente con ese perfil fuera recibida en un partido y que se le diera una oportunidad. Pero tuviste, por ejemplo, Andrés L. Mateo fue candidato a diputado en la circunscripción número 2 o en la número 1. Sí, pero tú sabes, esas fueron por Alianza País. Eso fue muy difícil porque es que era muy desigual todo eso. Pero obviamente Andrés L. Mateo no salió a la calle a hacer campaña. Ni tenía dinero para Ni eso. tenía dinero para movilizar No. a personas en la calle que hiciera promoción. Un afiche de Andrés L. Mateo no lo vimos. No, y aquí, Es decir, no óyeme, hubo aquí incluso spot de televisión, es tan no hubo costosa la nada. campaña que tú puedes ser el favorito. Y si tú no tienes un equipo, una logística, para que el día de la votación te traslade los votantes, ¿tú te embromaste? Ya. Porque hay gente que dice, yo voy y voto, pero mi mesa está en que sí, ok, yo no tengo dinero para pagar pasaje. Yo tengo que buscarme la comida, porque yo lo que vendo es día a día fruta, por ejemplo. A esa gente hay que resolver ese día de manutención y transportarlo. Yo recuerdo que en las elecciones, ¿cuál fue la que salió David Collado diputado en el 10? ¿Fue? En las elecciones, sí, en las elecciones del 10 diputados. Así es. Yo recuerdo que en un recorrido que hicimos observando por varios lugares, para fines de cobertura, yo veía unas camionetas identificadas con su campaña, trasladando gente, digo, mira, se ve que tenía un buen equipo. Si no es así, con quienes él competía en esa zona, que eran gente del PLD, también bien apertrechados, se lo comían. Pero igual porque ellos disponían de más vehículos, más cosas. Sí. Igual ocurre con la representación que tú tienes como partido en cada centro de votación. Tú sabes que tú tienes que buscar dinero para pagar esa representación y que se mantenga ahí. Sí. Y que no pase hambre. Sí. Pero además que tampoco haya posibilidad de que venga otro. Y le ofrezca más. Y le ofrezca. No le ofrezca más, pero le ofrezca. Bueno. Entonces, todos esos son elementos de una campaña electoral que esos partidos alternativos, o como se les quiera llamar, que están por ofrecer candidaturas a gente de sociedad civil. A gente independiente o que no ni siquiera esté vinculada a ninguna organización. Deberán tomarlo en cuenta porque entregar una candidatura hacia alguien es que se pierda. No, y yo lo que me pregunto es si la gente está dispuesta a asumir eso, porque eso no es fácil. Quien es candidato de algo en una circunscripción más o menos grande, esa última semana es no dormir casi, dedicado a eso. Totalmente. Y tratando de evitar que te hagan un chanchullo. Y tener un bolsillo profundo. Exacto. Bueno, eso se supone que te lo debe dar el partido, pero bueno. Que lo da. No, que te lo debe proporcionar, pero bueno. Ellos te dicen, gestiona, lo pide por ahí. Que te den. No es fácil, o sea, no es fácil, es muy complicado el panorama. Pero bueno, ya veremos, señores, que tendremos pronto lo de ya la propuesta del tema del cambio de la Constitución para repostular a Danilo. Ramón Ventura Camejo ha dicho que mucha gente se sintió, él dice, sorprendida o no ha entendido lo que él planteó y que él tiene elementos de prueba y que va a salir a explicar por los medios por qué aquello que se dio en Juan Dolly en 2015 fue un atraco contra la mayoría en el PLD. Ya. Que él va a revelar cosas. Bueno, ahora. Vamos a ver, hay una reunión del Comité Político del PLD ahora en junio, creo que el día 3. Corresponde, es una mensual y se supone que hay cosas pendientes. Bueno, hacemos una pausa. Nuestro colega Máximo Laureano se encuentra directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Muy buenos días, Máximo. Saludos, gracias. En Santiago llamó mucho la atención, sobre todo el miércoles, jueves y viernes, lo del niño baloncestista, un niño que fue captado jugando baloncesto en la calle y que su destreza, el movimiento y sobre todo un canastazo que hace, pues eso llamó muchísimo la atención. Y sobre todo ha motivado
que el niño tiene buena formación y se ve con un nivel de conversación que no es el niño que porque se dio una situación quiere como aprovechar la situación, y la familia también se ve como que tiene al niño muy bien formado. Ojalá hayan muchos muchachos como este en Pueblo Nuevo que sí de verdad puedan ser ayudados a mejorar esas condiciones de basquetbolista. Julio César Valentín dice que es tiempo de que Danilo defina su situación, si va a buscar la repostulación o no, y niega que esté entre los senadores que pudieran estar presentando una propuesta para modificar la Constitución de la República. Ayer en Los Alcarrizos yo hablaba con una persona cercana a mí que es muy leonelista, es una persona del pueblo que se identifica con Leonel, y como tiene un trabajo como deportista, recibe una subvención del Ministerio de Deporte. Como sé que es leonelista, le pregunto, ¿tú estabas en primera fila el 5 de mayo en el Palacio de los Deportes? Y me dice, no, yo no puedo ir a eso, porque entonces me observan desde el danilismo y puedo perder mi condición de asalariado. Pero Los Alcarrizos aquí en la capital, Máximo, ¿verdad? Sí, en Los Alcarrizos en la capital. Usted está en Entonces, Santiago ahora, pero... sí, no, digo que conversaba ayer con esa persona en Los Alcarrizos, donde vive mi madre y mi familia por ahí. Ya. Entonces le digo, pero tú sí vas a los mítines de Danilo. Y dice, sí, ahí tengo que ir, porque entonces si no voy, me observan que no voy y me llaman la atención. O sea que es una situación que yo sé que tienen, que no es nuevo en este tipo de situaciones. Las lluvias en Santiago, pueden ver imágenes de cómo estuvo Santiago el pasado viernes. Es una situación de no acabar. No hay una iniciativa, no hay una propuesta por parte de las autoridades municipales. ¿En qué No zona de es esa parte donde se ve esa foto, Máximo? Esas fotos son alrededor de la zona franca de Santiago. Esas imágenes que vemos son unas inundaciones enormes que se dieron, unas inundaciones repentinas a raíz de una hora de lluvia que hubo el pasado viernes. Son zonas donde la gente no acostumbra a ver ese tipo de cosas, pero quedaron carros atrapados y demás. Y lo que le digo es que las autoridades municipales, no ahora que estaba el Martínez, tampoco la ha habido antes, no ha habido una iniciativa, una propuesta contundente a resolver el problema del drenaje pluvial en Santiago, que no solamente lo tiene Santiago, lo tienen muchas ciudades. Pero eso no correspondería a la Corazán, Máximo. Bueno, el drenaje pluvial. Eso es Corazán. El drenaje pluvial es del ayuntamiento. El ayuntamiento. Pero tiene que haber un asunto mixto, tienen que participar. Bueno, eso es una inversión de mucha plata para resolver eso, en una ciudad tan grande como Santiago. Aquí lo que ha pasado en Santiago es que la tubería que tiene es muy vieja y la ciudad ha ido creciendo. Claro, ya eso quedó superado, ¿no? Y las urbanizaciones que se hacen nuevas se hacen con desagüe a las calles, y entonces hay un lío con todo eso, hay un lío con Máximo, todo eso. Hoy Sí. en uno de los diarios, en Diario Libre, apareció un comunicado del grupo DEPROC, así se llama. Dice que el 23 de octubre del 2018 recibió la certificación de no objeción de uso de suelo mediante el oficio número 4542-17 Eso establece el ayuntamiento. de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano, y que además recibió los permisos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la construcción del proyecto de Hotel AC por medio del oficio número 0869-DEA 0864-19 de fecha 20 de marzo del 2019. Pero hay que establecer... el grupo DEPROC ha cumplido las fases establecidas por las leyes dominicanas. Pero hay dos aspectos importantes ahí. Este documento lo firma un señor llamado Freddy Fernández. Sí, ese es el presidente del grupo DEPROC. Pero hay dos aspectos importantes a destacar ahí. Primero,
el proceso no se acaba con la certificación de no objeción y con la certificación de medio ambiente. Estamos hablando del deslizamiento de tierra y la Sí. compañía que estaba trabajando en que murieron 5 personas. Exacto, en la pasada calle semana del en Sol, Santiago. en la calle del Sol, del Sol. esos derrumbes se produjeron cerca del mediodía del martes. Sí, a las 11:30 de la mañana. Sí, el proceso no acaba con la no objeción del ayuntamiento y la certificación de medio ambiente. Luego, hay un proceso que el ayuntamiento tiene que seguir porque ellos tienen que presentarle un anteproyecto al ayuntamiento que el ayuntamiento corrige, verifica y evalúa. Y hasta que no lo certifica, no le dé el visto bueno. Entonces, ese anteproyecto con plano y todo tiene que ir a obras públicas. No sé si el documento, el comunicado, habla también de obras públicas. No habla de obras públicas. No habla de obras públicas. El otro aspecto, medio ambiente certifica en qué fecha de marzo. 19 de marzo. Dice que el 20 de marzo del 2019. 20 de marzo de 2019. El primer Picasso se dio el 18 de diciembre de 2018. Significa que ellos empezaron a trabajar antes de esa certificación de medio ambiente. Entonces, más que aclarar, ellos se están incriminando. Ya. Eso, sí, a mí me llama la atención que, bien, eso es ellos tratando de cubrirse en lo legal, pero yo creo que ha sido un comportamiento que no se ha visto esa expresión de solidaridad con esas familias que perdieron a sus seres queridos y que eran inclusive las personas que proveían en esa familia. Ellos hablan de lamentar el fallecimiento lamentar, de estas 5 no, personas, no pero no mucho. dicen ninguna acción a tomar. No, esa gente debe ser ayudada. Porque indemnizada, compensada. Porque obviamente. Ahí hay obreros que eran cabeza de familia. Claro, y aunque no lo fueran, son obreros que se estaban ganando la vida allí, pero que fallecieron en ese trabajo. No, yo creo que la empresa debe hacer mucho más, pienso que debe Pero hacer nosotros no vimos, y esto creo que lo dije el jueves, nosotros como reporteros que estuvimos ahí todo el tiempo después de los derrumbes, en ningún momento vimos a alguien que representara a la compañía hablando con un pariente. O sea, ellos ahora hablan de lamento, pero en ningún momento ni siquiera vimos a uno de ellos consolando a una de esas esposas, a uno de esos hijos. O sea, ellos no han tenido la mínima intención de acercarse a esa familia. Bueno. Habría que hablar con la familia y ver si ellos se han acercado ya de manera discreta. Bueno. Pero reitero los dos aspectos. Lo del marzo de la certificación, ellos empezaron a trabajar antes. Y lo otro, el comunicado no menciona el proceso que tiene que cumplirse en obras públicas. Bien. Muchas gracias, Máximo, por el reporte. Gracias a ustedes. Buen día. Bien, y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Hasta mañana. Hasta mañana.